Aquí te muestro la cuenta fase 2 de Fund.Next que he conseguido pasar en un solo trade. El total fueron 2 trades, un SL y un TP, pero no se trata únicamente de mostrarte este resultado, sino que también entiendas el porqué de cada cosa, el cómo se ha planteado y cómo hay una especie de ley no escrita en el trading retail que te dice que tienes que operar bastante para conseguir resultados rápidos o al menos en un tiempo, en un lapso temporal no tan prolongado, cuando realmente no es así, y te explico todo en este vídeo. Para empezar, aquí podéis ver la cuenta, 5%, fase 2, también subí la fase 1 en YouTube también, cuando la pasé también en un solo trade, una sola idea operativa, no un trade, idea operativa, es decir, una dirección con normalmente reentradas que hacen posible que en una sola idea operativa se consiga un balance, un capital bastante grande, relativamente, en un movimiento tampoco tan grande. Es decir, siempre se hace esto para que el riesgo no sea grande, sino que sea un riesgo pequeño para lo que es la ventaja operativa o el beneficio de ese trade o idea operativa. Así que bueno, para que se entienda mejor, aquí podéis ver que son 5 días. Es cierto, porque como bien dijo una persona en los comentarios, no se puede fondear en un solo día, sino que hace falta hacer pequeños trades de un riesgo muy bajo, 0,01 lote, para que se pueda validar la cuenta. Únicamente operé euro-dólar y euro-yen, un SL en el euro-dólar, que fue el día 28 de febrero, 1% negativo, y luego no hice nada, y finalmente un trade, una idea operativa en el euro-yen, que fue una venta también, y es con la que se ha conseguido superar esta fase número 2. Y aquí lo que veis simplemente son trades muy pequeños para que la cuenta se supere en cuanto a condición de días mínimos, y también tenéis aquí la imagen porque hoy mismo me la libraron. Aquí podéis ver también pues lo que es el PNL, viernes menos 440, casi 1%, y día lunes 3000 y pico, que es un 6, algo por ciento. Pero en este vídeo no quiero que te quedes únicamente con el pasar la cuenta en un solo día, sino que quiero que te quedes con el cómo, con todo el desarrollo. De ahí que me alegro de que haya tocado un SL, para que veáis que esto no tiene que ver con que vaya a asumir bastante riesgo, y mi operativa, mi estilo, el estilo del que te puedes inspirar o aprender algo, no se basa en asumir riesgos altos, todo lo contrario, sino que se trata de capitalizar en una misma dirección, un mismo movimiento, saber cómo capitalizar ese movimiento lo máximo que se pueda, siempre manejando bien el riesgo, ya que estos trades también se copian en otras cuentas que me importan mucho más que una fase 2. Dicho esto, pasemos a la parte operativa. Y de verdad que esta clase de movimientos no son escasos, sino que son bastante recurrentes. El problema es que hay que esperar el momento adecuado. Por eso habéis visto que han habido días donde literalmente no hice nada, únicamente esperar, esperar y esperar hasta que tenga el momento adecuado. La dirección para el día 3 de marzo era bajista, fundamentalmente para el par euro-yen, para este par que veis por aquí, era bajista. Así que lo que buscaba únicamente eran confirmaciones para el gatillo para entrar. Veis que tengo aquí zonas de reacción en 4 horas, gráfico diario, que son las que veis por aquí. Son zonas de reacción, ¿vale? De demanda, oferta. Y esto que veis aquí me gusta bastante. Es cierto que cuando tenemos zonas de reacción, aquí tenemos en un gráfico más pequeño, gráfico de 4 horas, 1 hora si no recuerdo mal. Cuando vemos esto, es cierto que el margen es bastante interesante porque podemos operar durante durante un buen tiempo y buscando un número de pips, un movimiento, en este caso de 130 pips, lo cual está bastante bien. Fijaos que el movimiento es bueno, 195 pips. Hay gente que quizás puede buscar arriba y abajo, me da igual, pero bueno, en mi caso no es así. Busco movimientos direccionales. 120, aquí tenemos otro movimiento de 100 y pico, está bien, y creo que es un poco lo mejor que puede encontrar un retail trader, es decir, rangos de precio bastante amplios, de modo que por análisis técnico uno puede buscar esta clase de movimientos, hacia arriba, hacia abajo, da igual, no importa. ¿Qué ocurre?
que cuando tenemos esta clase de rangos pequeños de tiempo, cuando el lapso de tiempo es bastante pequeño, uno normalmente tiende a pensar que esto no está bien, porque el margen es muy pequeño, así que no. Honestamente yo pienso que es casi lo contrario. Cuando tengo dos niveles de reacción cercanos, esto me gusta mucho, más cuando tengo una dirección clara, me gusta mucho porque me permite el poder realizar entradas con un doble de protección y esto favorece bastante las dobles entradas. ¿Por qué ocurre esto? Porque tengo como una especie de doble techo que va a favorecer o va a proteger mi dirección bajista, que es la que tenía para este día. Vayamos a un gráfico de 5, que es el más bajo que puedo usar en esta clase de activos. Y lo que busqué pues simplemente es un cambio de patrón, nada del otro mundo, cambio de patrón. Pero fijaos cómo cuando sucedió este cambio de patrón tenía esta zona de oferta como nivel de protección, nivel de SL, y cuando vimos que el precio siguió bajando, rompió este nivel de reacción. Aquí no busco compras, no, porque mi dirección no ha cambiado. Si no ha cambiado, busco únicamente dirección bajista. Espero un rompimiento de esta zona. Y cuando rompe y cierra la vela por debajo, para mí es una buena indicación de poder seguir vendiendo. ¿Por qué es interesante? Porque tengo nuevamente este nivel de reacción importante y este nivel también ha sido un nivel de reacción de oferta que me indica que se han activado órdenes de venta y aquí también posiblemente se sigan abriendo órdenes de venta. Así que sería el escenario fenomenal, espectacular para una doble entrada. Y este fue el trade realmente, este fue el trade. Aquí han habido como dos trades de un riesgo entre los dos llegando al 0,75, creo por ahí, si no recuerdo mal. Aquí hubo otro trade de un 0,5 aproximadamente, 1,5, 1,4 y algo. Este fue el trade que habéis con el que he pasado la fase 2. También notaréis algo aquí, en esta sección de elipse, que el movimiento se ha acelerado, ¿vale? Esto también es fundamentalmente, es por un evento fundamental, se explica fundamentalmente. Y si queréis entender qué es lo que ha pasado aquí, os dejo, es un movimiento que en cierto modo esperaba, en mi caso, esperaba porque tenía que ver con los aranceles. Y si tenéis paciencia, os dejo aquí la explicación breve. Y de paso también que me sigáis por Instagram, porque ahí también suelo explicarlo de forma mucho más tranquila. La parte fundamental, ahí precisamente hablo sobre la parte fundamental, no entro en nada en análisis técnico, puramente fundamental, y es la parte de la dirección. Os dejo con el vídeo para que entendáis qué es lo que ha pasado aquí realmente, por si vuelve a suceder. Lo que ha pasado es lo siguiente. Lo que tenemos actualmente es la aplicación oficial de aranceles recíprocos que entrarán el 2 de abril. Aquí sí que se mete el euro, aquí sí que entra Europa en los aranceles recíprocos. Y luego también tenemos los aranceles a China, México y Canadá. Yo no creía que iba a aplicar aranceles del 25% a México y Canadá. Yo estaba dudando ahí, yo no lo tenía muy claro. Pensaba que iba a aplicar aranceles sí o sí, pero el porcentaje quizás sea más bajo. Pero lo que sí tenía clarísimo, dentro de cierta probabilidad, cierta estadística, era que sí iba a aplicar aranceles a China. ¿Por qué China? Porque China no entraba en ningún momento. Vimos que Canadá se acercaba a Estados Unidos, vimos acercamiento entre México y Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, pero con China no hubo ningún tipo de acercamiento. Eso me hacía pensar que era probable que aplicara aranceles a China del 10%, así que sería un total de un 20%. Claro, sí, yo espero que se apliquen aranceles a China, pero entraba un poco en duda en lo que respecta a México y Canadá. Si aplica aranceles a China, estamos dentro oficialmente de una guerra comercial. Y si aplican aranceles a China, estamos en una guerra comercial y el yen era probable que se fortalezca. Entonces esa es un poco la idea global. Es decir, independientemente de que iba a aplicar aranceles del 25% o menos a México, Canadá, con tal de que aplicar aranceles a China estamos en una guerra comercial y es normal ver fortalecimiento del yen japonés como divisa
de refugio. También aprovecho para darte un pequeño truco que te podría servir bastante. Un gráfico más grande, 15 minutos estaría bien. ¿Esto qué es? Esto ocurre cuando... Esto pasó, por ejemplo, en el euro dólar. Vimos un movimiento muy fuerte esta semana. A partir del día martes, lo que vimos en el euro dólar, también en el euro frente a otra divisa, como el euro Aussie, euro AUD, fue un par bastante interesante, porque fundamentalmente favorecía la apreciación del euro frente a esa divisa, pero encima con lo que vimos fue algo que no había otra. Os lo voy a explicar también, ¿vale? Os lo voy a explicar también, pero el consejo y recomendación que daría cualquier persona, aunque no operase nada a nivel fundamental, si por lo que fuera uno tiene marcadas las zonas de reacción importantes y aprecia esto, imagina que estamos mirando el euro dólar, ¿vale? Que fue lo que pasó a partir del día martes y, bueno, hasta el día viernes. Si lo que veis es esto, que el precio hace lo siguiente... Mira, aquí no tienes que saber nada sobre fundamentales. Si tú ves esto, ten presente al 100% que hay un evento fundamental muy fuerte que respalda la apreciación del euro frente al dólar. Si es el par euro-dólar o el par, el que fuera. Pongo este par porque vimos algo similar esta semana, mejor dicho. Y es eso, o sea, aunque tú no sepas nada de fundamental, si ves que las zonas de reacción no se respetan en absoluto, ves que no se respetan en absoluto, que sepas que hay un driver, un conductor fundamental, un elemento fundamental fuerte que respalda la apreciación de la divisa A frente a la divisa B. ¿Qué ocurre? La gente que operamos con fundamentales y nos basamos en fundamentales, que no deja de ser economía, aquí ya nos hemos enterado de lo que está pasando. Aquí ya hemos valorado lo que está pasando y lo que fuera grave en el euro dólar, bueno, grave, bueno para el euro en verdad, que fue la aprobación de un estímulo fiscal enorme en materia de defensa, inversión, infraestructura, productividad, para que tengáis una idea y así podéis un poco ir al gráfico del euro, lo que fuera, a partir del día martes, que fue cuando se supone que no se ha aprobado realmente el estímulo fiscal, un endeudamiento, ¿vale? Para poder favorecer la inversión en un montón de sectores, incluyendo la defensa, infraestructura, innovación. Y lo que pasó, para que tengáis una idea, es que ese estímulo fue del tamaño del PIB de España. O sea, supera el PIB de España. Si sumamos los cientos de millones, los cientos de miles de millones, cientos de miles de millones que se supone que se van a aprobar, lo más normal es que se aprueben porque lo que han hecho es optar por una vía de emergencia, vamos, que yo cuando lo vi el día martes justamente no estaba pendiente, vi el desempleo que era bastante bueno, históricamente bajo para el euro, la zona europea, y luego vi el estímulo fiscal que se iba a aprobar y no había pues, ninguna especie de rechazo, ¿vale? Hacia esa propuesta. Me quedé casi sin aliento. El estímulo era del tamaño, superaba el PIB de España, de estímulo fiscal. Esto es enorme, esto es enorme. Y lo que se espera es que eso afecta, y por eso movió tanto el euro, porque en este punto, cuando nos enteramos en este punto, esto se supone no, es bastante probable que vaya a elevar la inflación en el euro, en Europa, vaya a aumentar el crecimiento económico, va a aumentar el empleo, tendrá que aumentar la productividad, sobre todo en materia de defensa, productividad, y lógicamente va a cambiar las previsiones de los tipos de interés. Todo esto por el estímulo fiscal. Sabéis que el mercado siempre se anticipa a lo que puede pasar. Entonces, vuelvo al punto anterior. Si tú no sabes nada de fundamentales y ves que el mercado hace esto, bueno, yo creo que aquí ya deberías suponer que hay algo fundamental muy fuerte. Los fundamentales te van a permitir identificarlo aquí. Lo antes que se pueda. Cuanto antes.
¿vale? Bien, esto te lo dejo como consejo, como recomendación, para que cuando veas algo así, no trates de ir en contra, entiende lo que está pasando, luego júzgalo si quieres. Y ahora me vas a acompañar y te explicaré la parte mental que supuso un cambio radical en mi forma de operar, en mi forma de ver el mercado, y creo que es algo que si lo adoptas en tu operativa, independientemente de cómo sea, muy posiblemente te sea bastante útil, porque en mi caso fue un antes y un después. Cuando uno empieza en el trading, o mismamente cuando yo empecé, yo quería aprovechar todas las oportunidades, todas. Es decir, comprar abajo, vender arriba, comprar más abajo, vender más arriba, comprar abajo y si se puede vender más arriba, pues mejor aún. Y tiene cierta lógica, pero no tanto porque el trader principiante sea todo un experto, sino simplemente porque mayoritariamente el mercado está en fase de acumulación cuando no hay ningún evento económico o político relevante que pueda crear un diferencial entre economía y economía y sea el causante de que tengamos una apreciación mayor de una divisa frente a otra que ocasione que tengamos movimientos bastante grandes e importantes. Es decir, la entrada de grandes capitales, porque las grandes capitales no entran cuando el mercado se encuentra moviéndose en 10 pips de rango. Ahí no hay nadie. Pero luego, al analizar lo que yo hacía en el mercado, buscando, como expliqué antes, toda clase de oportunidades, me di cuenta de que el esperar el momento perfecto, las mejores oportunidades, requiere eso de casi mayor destreza y habilidad que el hecho de buscar ejecuciones, porque creo que el mercado va a revertir aquí a corto plazo. Y encima paga más, porque recuerda que el trading no es una carrera que paga por horas. Cuando aprendes sobre fundamentales, que es un poco el estilo en el que me especialicé, que es un estilo que para mí es el que mejor me permite entender lo que está pasando en los mercados, fuera de los mercados, y me permite aprovechar las mejores ocasiones, de verdad que empiezas a ver el mercado de otra forma diferente. Esto también significa que de repente se abre el abanico de oportunidades, porque al final todos los días ocurren eventos económicos, políticos, geopolíticos, que lo que hacen es crear pequeñas direcciones a corto plazo. Así que, del mismo modo que a nivel técnico, a nivel fundamental, también uno empieza a apreciar que siempre hay algo que se podría aprovechar. Por eso, el siguiente nivel no es tanto el aprovechar cualquier evento económico o político, sino el aprender realmente a identificar cuál es relevante y cuál está en sintonía con la parte, con el análisis fundamental macroeconómico y también con la parte de ejecución o parte técnica. Y lo que visteis antes es simplemente un pequeño ejemplo que ilustra que esperando a que todo esté alineado o mayoritariamente todo esté alineado, es algo que realmente paga más.